Ok, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Esta es la agenda, ahí se me fue una letra, agenda. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es contradicción, inconsistencia o falacia y una pequeña introducción a inferencia lógica. Este tema de inferencia lógica lo vamos a ver más a profundidad más adelante, solo que ahora solo vamos a mencionar y vamos a ver una pequeña introducción. Entonces, comenzamos con contradicción. Se dice que una proposición es una contradicción si al evaluar esa proposición el resultado es falso para todos los valores de verdad. Es decir, es lo contrario a lo que es una tautología. ¿Por qué? Porque en la tautología, cuando nosotros hacemos la evaluación de sus valores de verdad, vemos que todos son verdaderos. Ahora es que todos sean falsos. Por ejemplo, tenemos la proposición P y no P. Al hacer su evaluación con sus tablas de verdad, vemos que el resultado es falso. ¿Por qué? Pues tenemos los valores de valor verdadero y falso. La negación de verdadero es falso. La negación de falso es verdadero. Y cuando hacemos el operador lógico AND, vemos que 0 por 1 es 0 y 1 por 0 es 0. Entonces, por lo tanto, la proposición es una contradicción. Es muy sencillo. Es lo contrario a tautología, contradicción. ¿Tienen dudas con esto? Ok, si bien estuve viendo en alguna de sus tareas que hay compañeros que tienen algún problema al momento de hacer lo que es la tabla de verdad, también hay algunas personas que me estuvieron mandando correos preguntando acerca de esto, de las tablas de verdad. Subí lo que viene siendo las presentaciones y subí lo que es el video. Por favor, revisen lo que son los videos y revisen las presentaciones. Una vez que las revisen, si siguen teniendo dudas, me preguntan con toda confianza. Es algo muy sencillo, simplemente hay que darse, hay que aprender o hay que saber bien cómo hacer lo que son las tablas de verdad. Es como el de antes, o sea, es como el de antes, o sea, solo es verdadero si los dos verdaderos así lo fueran. Ok, ¿qué pasa aquí? Nosotros, para poder hacer las tablas de verdad, o sea, para poder resolver las tablas de verdad, tenemos que aprendernos las tablas de verdad de los operadores lógicos. Hay que revisar los operadores lógicos, la clase de operadores lógicos. Ahí vienen las tablas de verdad. Por ejemplo, la tabla de verdad del OR, la tabla de verdad del AND, del implica y de la sí y solo sí. Entonces, al momento de realizar las operaciones, nosotros vamos a fijarnos qué operador queremos resolver. Y en este caso, este i. Y a partir de esto, vemos la tabla de verdad del operador i y empezamos a hacer las diferentes operaciones. Por ejemplo, aquí estamos operando P y no P. Es decir, verdadero con falso y falso con verdadero. Vemos la tabla de verdad y vemos qué corresponde con qué. Y entonces a partir de esa tabla de verdad sacamos este resultado. Sí quiero que tengan muy en claro esto, porque hagan ejercicios, vuelvan a revisarlo, que no quede duda. Lo que sigue a continuación es un poco más complejo y son cosas que sí tendrían que ya tener como muy en claro cómo funcionan las tablas de verdad y cómo se deben de hacer. Vean lo que es las clases, vean la presentación. En caso de que tengan problemas, les vuelvo a comentar con toda confianza, pregunten, no se queden con la duda. eh, Vemos la forma de cómo hacerlo para que no se queden con esta duda y no vayan arrastrando, porque lo que continúa o lo que sigue después de este tema es más complejo. Esto es muy muy sencillo. Bueno, voy a continuar. Entonces, en el ejemplo de la contradicción, considérese que existiera el siguiente enunciado. El 2 de octubre no se olvida. Entonces la proposición P y no P equivaldría a decir el 2 de octubre no se olvida y el 2 de octubre se olvida.
Por lo tanto, existe una contradicción. ¿Si ven la contradicción? O se olvida el 2 de octubre o no se olvida el 2 de octubre. Entonces existe una contradicción porque la misma proposición está contradiciéndose. Entonces, les voy a dejar otro pequeño ejercicio. Por favor, háganlo. Entonces van a evaluar lo que son estas siguientes proposiciones y me van a decir si son contradicciones o no son contradicciones. Esta no es tarea, es un ejercicio como si lo estuviéramos haciendo en salón. Entonces, este lo van a hacer el día de hoy. A más tardar lo van a entregar el día de mañana. Entonces, es como si lo estuviéramos haciendo en el salón de clases y van a hacer la evaluación con tabla de verdad de esta proposición y de esta proposición. Y me van a decir si es una contradicción o no es una contradicción. ¿Sí queda claro? ¿Por qué les vuelvo a dejar esto? Porque estuve viendo en sus tareas que hay muchísima problemática en algunas cosas. Entonces, quiero que quede bien claro esto. ¿Dudas? Ok, está sencillo y están rápidos de hacer. Entonces, ¿qué es una inconsistencia o falacia? Es una proposición compuesta cuyos valores en sus diferentes líneas de las tablas de verdad dan como resultado unos y ceros, o verdaderos y falsos. Entonces, tautología es que todos los valores de verdad son verdaderos. Contradicción quiere decir que todos los valores de verdad son falsos en sus resultados. Y inconsistencia o falacia quiere decir que son unos o ceros, o verdaderos y falsos. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo tenemos no P o P. No P o P implica no P y Q. Lo primero que debemos de hacer es fijarnos los paréntesis. En este caso, estos paréntesis afectan solo a esta parte. Este paréntesis o estas llaves afectan solo a esta parte. Y este operador afecta a esto. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, empezamos. Vemos cuántas proposiciones existen dentro de la proposición. En este caso solo está Q y P. Los ordenamos alfabéticamente P y Q. P y Q. Y empezamos a hacer los diferentes valores de verdad o la combinación de estos, que es esta parte. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Recuerden, ustedes los deben de sacar. Si se los aprenden de memoria o la forma en que mejor se acomoda de sacarlo es lo más conveniente para ustedes. Una forma, una técnica sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Después, si existiera otra variable, sería verdadero, verdadero, verdadero y 4 falsos. Ok. Después empezamos a hacer la evaluación. Sería no P y no Q. Es decir, lo contrario a P. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso, verdadero. No Q. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Ya tenemos esa evaluación. Ahora vamos a evaluar lo que viene siendo este operador, que es el OR. Entonces el OR también es llamado como suma lógica. ¿De qué vamos a hacer la suma lógica? Del no Q y del P. Entonces me ubico dentro de no Q, que es esta columna, y me ubico dentro de la P, que es esta columna. Y empezamos. 0 más 1, 1. Por lo tanto es verdadero. 1 más 1,
voy a poner que es verdadero. 0 más 0, 0, por eso es falso. Verdadero o 1 más 0, 1 o verdadero. Listo, ya está evaluado esa parte de la proposición. Continuamos. Ya evalué lo que está dentro, ahora voy a evaluar el implica. Ya tengo lo que es el no P. Voy a evaluar ahora este operador, que viene siendo aquí. ¿De qué? De todo esto, que es esta columna, y de esto, que es esta columna de acá. ¿Claro hasta ahí? Ok. Ok, perfecto. Entonces, el implica. La manera más fácil de que nosotros recordemos la tabla de verdad del implica es acordarnos del ejemplo del presidente, del candidato que era electo y que este candidato había prometido que iba a crecer el país el 7% si resultaba electo. Entonces, si él era presidente, iba a crecer el 7% el país. Es la forma más fácil de aprendernos el implica. O el sí entonces. Sería, el candidato fue electo, que es el de aquí. Entonces, no P, entonces el país no creció un 7%. Quiere decir que el candidato mintió, por lo tanto, esto es falso. La que sigue. Verdadero y falso me da falso. Falso y verdadero, es decir, no fue electo, pero sin embargo, si hubo un crecimiento, quiere decir que él no mintió. ¿Por qué? Porque él no fue electo, no hay forma de comprobarle que él no mintió o mintió. Pero sin embargo creció, entonces se hace verdadero. Y él fue electo, la última, él fue electo y hubo un crecimiento, entonces es verdadero. Si no se aprenden esta forma de hacerlo a través de esto, del candidato, váyanse a la tabla de verdad del sí entonces y por cada columna verdadero o falso sacan el resultado. Utilizan la tabla de verdad y llegarían a esto. Ahora, el que sigue es el operador AND. ¿De qué? De todo esto, que viene siendo esta parte de acá. El operador AND con Q, que es esta columna. El operador AND también es llamado como multiplicación lógica, es decir, vamos a hacer una pequeña multiplicación. ¿De qué? De esta columna con la columna Q. Vamos a empezar. 0 por 1, 0. Falso. 0 por 0, falso, 0. 0, perdón, 1 por 1, 1, verdadero. 1 por 0, falso, falso. Entonces, esta es la combinación de los valores de verdad que pueden surgir de esta proposición. Vemos que hay ceros y unos, por lo tanto, la proposición es una falacia o inconsistencia. ¿Duda? Sí, ya, de hecho, ya subí las clases, ya están las que hemos llevado, ya están en línea. Entonces, ahorita lo que deben de recordar, tautología, todos los valores de verdad son verdaderos. Inconsistencia,
existe lo que es unos y ceros, o verdaderos y falsos. Contradicción, todos son falsos. Continuamos. Vamos a ver lo que es la introducción a inferencia lógica. Decimos que los argumentos basados en tautologías representan métodos de razonamiento universalmente correctos. Su validez depende solamente de la forma de las proposiciones que intervienen y no en los valores de verdad de las variables que contienen. Hay que tener ojo aquí. Es decir, nosotros nos vamos a fijar más en cómo están las proposiciones formadas, no tanto como en los resultados de los valores de verdad de las tablas de verdad, simplemente en cómo están formadas las proposiciones, como su estructura. A esos argumentos y a la forma en que se relacionan entre sí se les llama reglas de inferencia, y estas permiten relacionar dos o más proposiciones para obtener una tercera que es válida en una demostración. Entonces, a partir de las proposiciones propuestas o de la estructura de las proposiciones que vayamos viendo, nosotros podemos inferir un nuevo conocimiento o una tercera proposición, la cual va a ser válida porque nosotros estamos asumiendo que estamos utilizando un método universalmente correcto, que son las tautologías. ¿Queda claro? Ya no vamos a ver lo que son tablas de verdad, sino vamos a ver ciertas reglas que le podemos aplicar a lo que son las proposiciones, y a partir de estas proposiciones podemos sacar nuevo conocimiento. Hacemos una inferencia de conocimiento. Entonces, consideremos el siguiente argumento. Si es un gato, entonces come carne. Si es un gato, entonces come carne. Siguiente argumento. Si come carne, entonces es un felino. Por lo tanto, si es un gato, entonces es un felino. Tenemos estas dos proposiciones y nosotros podemos inferir esta tercera. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una regla de inferencia que se llama silogismo hipotético, que es esta de aquí. Se las explico. Si son las proposiciones, si es un gato y la alojamos dentro de la variable p, es un gato, come carne, lo alojamos dentro de la variable q, come carne. Si come carne, es decir, se repite la variable q, entonces es un felino. Es un felino es otra proposición que la vamos a alojar dentro de es felino. Si nosotros lo cambiamos en manera de variables, quedaría p, entonces q. P, esta p, entonces q. Q. P, entonces Q. Y nos damos cuenta que la Q está de este lado y también está de este lado. La Q está de este lado y también va a estar de este lado. Q, entonces R. Q, entonces R. R es felino. A partir de estas dos proposiciones nosotros podemos inferir P, entonces R. P es un gato, entonces R es un felino. Esta proposición surgió de estas dos. Ese es el método de inferencia lógica. Es el proceso de inferir un nuevo conocimiento. Nosotros estamos utilizando la regla de silogismo hipotético, que es esta. Si nosotros tenemos P, entonces Q, y Q, entonces R, podemos entonces inferir P, entonces R. Así de sencillo. ¿Quedó claro? Si se dan cuenta, nosotros ya no hicimos una evaluación de los valores de verdad. Simplemente nos fijamos en la estructura de las proposiciones y a partir de esta estructura sacamos una nueva proposición.
Ok, muy bien. Siguiente ejemplo. Considérese el siguiente enunciado. Bajan los impuestos, es la proposición P. Bajan los impuestos. Si bajan los impuestos, entonces el ingreso se eleva. Es decir, esta es la proposición P. Y decimos P, entonces, una nueva proposición, el ingreso se eleva, que lo vamos a alojar dentro de la variable Q. Tenemos una regla de inferencia que es el modus ponens. Este modus ponens nos dice que si tenemos P y P entonces Q, podemos inferir Q. Bajan los impuestos. Si bajan los impuestos, entonces el ingreso se eleva. Y podemos decir que el ingreso se eleva. Entonces, simplemente el ingreso se eleva. Ese es modus ponens o modo afirmando. Simplemente P entonces Q, como quien dice, hacemos una eliminación y quedaría nada más Q. Una forma de verlo sencillo, es el modus ponens. ¿Queda claro? Ok, estos tres puntitos son el entonces. O therefore. Sí, estamos viendo, por ejemplo, nosotros veríamos a partir de estas dos proposiciones que existen aquí, que son bajan los impuestos y si bajan los impuestos entonces el ingreso se eleva. Nosotros podríamos concluir que entonces el ingreso se eleva, así de sencillo, a partir utilizando la regla de inferencia modus ponens. Vamos a ver algo un poquito más complejo. Es lo mismo, pero un poquito más difícil. Las proposiciones a las que se le aplica una regla de inferencia pueden ser bastante complejas. Sin embargo, la proposición obtenida será válida siempre y cuando se respete la forma de la regla de inferencia. Nosotros tenemos que fijarnos en las reglas de inferencia. Vamos a ver el ejemplo. Considérese el siguiente argumento. El argumento 1 es P entonces no C o Q entonces no Q y S. El segundo, no P y S, entonces no S o P. Nosotros podemos utilizar el silogismo hipotético P entonces Q y Q entonces R, e inferiríamos P entonces R. Hay que darnos cuenta en la estructura. Si P lo ponemos como todo esto, este P, todo esto es P antes del implica, y esto fuera Q, esta parte fuera Q, nos damos cuenta que acá, de este lado, también está Q. No Q y S, no Q y S. Entonces, R. Esta parte, esta proposición compuesta, no S o P, no está en otro lugar, entonces por lo tanto es R. P, Q y R, podemos hacer silogismo hipotético y decir P, entonces R. P, entonces R. Donde P es esto y R es esto. P es esta parte
y R es esta parte. P entonces R. Nos fijamos en la estructura, aplicamos la regla de inferencia, que en este caso es silogismo hipotético. ¿Cómo saber qué es silogismo hipotético? A partir de la estructura. P entonces Q, Q entonces R, y aplicamos el silogismo hipotético. Así de sencillo. Parecen jeroglíficos ahorita, se ve medio extraño, pero ya haciéndolo es muy sencillo. Simplemente es irse fijando en las proposiciones, cómo es la estructura, y aplicar las reglas, aplicar las leyes. ¿Dudas? Ok, perfecto, todo bien. ¿Recuerdan que en la clase pasada les mencioné lo de un formulario que vayan construyendo? Esta es otra parte del formulario. Nos quedamos en la regla número 9, ahora continuamos con la regla número 10, la regla número 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Estas son las principales reglas de inferencia que vamos a estar utilizando, como la del silogismo hipotético, que está de este lado. Tenemos el silogismo disyuntivo, el modus ponens, modus tollens, conjunción, adición y simplificación. Entonces, para que ya vayan construyendo lo que es su formulario, simplemente se las pongo ahí para que lo vean revisando. Las reglas de inferencia permiten la creación de nuevas proposiciones a partir de información conocida. Posiblemente la obtención de la proposición no sea difícil, pero sí el determinar la regla de inferencia que se deberá de usar para obtener una proposición que sea de utilidad. Ya les di el tip, fíjense en la estructura de las proposiciones, busquen lo que son las reglas de inferencia y vean cuál es la que se acomoda de acuerdo a las proposiciones. ¿Tenemos dudas?